Hay un versículo en la Torá en el que se dice Hashem Ua Elohim, Dios es Elohim, Dios es Dios. Y al respecto explican los comentaristas, explican nuestros sabios qué significa Dios es Dios. Son dos nombres distintos de Dios y hay mucha profundidad con respecto a lo que representa cada uno de ellos. Pero una explicación muy interesante es que Hashem es la fuente de toda la energía. El nombre Elohim es Bala Kohot Ubala Yeholet Kulam. El ser supremo que es dueño y posee toda la fuerza y toda la energía del universo. Esto significa que todo lo que tiene energía acá en el mundo, todo lo que tiene movimiento, todo lo que puede llegar a realizar alguna acción, absorbe su energía de parte de Dios. Y esto es algo muy, muy, muy interesante, ya que de acuerdo con el judaísmo existe el concepto de la astrología. Incluso Abraham Avinu era un astrólogo muy importante. Nuestro patriarca Abraham, venían los reyes del norte y del sur para preguntarle cosas referentes a la astrología. Antes de sacar a su ejército a la guerra, venían a consultar con él. Antes de casar a uno de sus hijos, venían a consultarlo con él. Y así Abraham Avinu era un gran astrólogo. Podía ver en el cielo lo que iba a suceder acá en la tierra. Sin embargo, muchas personas se equivocan y piensan que los astros, las estrellas, las galaxias, los planetas tienen una energía por sí sola. Y eso fue lo que llevó a la humanidad en la antigüedad a empezar a creer en la idolatría, a empezar a adjudicarle poder a todos aquellos cuerpos celestes que yacen en el cielo, y empezaron a decir que ellos eran lo que hacía que sucedieran las cosas. Por ejemplo, que Marte es el que rige la sangre, las guerras. Empezaron a decir acerca de que Júpiter está relacionado con el favor y con la bondad, y Venus con la belleza, etc. En verdad, el judaísmo cree en la astrología hasta cierto punto y bajo ciertos parámetros y lineamientos, pero jamás cree en el concepto de astrología atribuyéndole poderes específicos a las constelaciones y a las estrellas y a los planetas. Y para explicar este concepto, el Hafetz Haim dice un ejemplo. Él nos habla acerca de que en la antigüedad, cuando habían esos trenes, que era algo muy popular, toda la gente viajaba en tren, y cuando el tren estaba por salir de su destino, había un hombre que tenía una campanita y la tocaba 3 veces. Una era como la primera llamada, la segunda llamada, y cuando tocaba la campanita por tercera vez, ya todos tenían que estar adentro de los vagones, adentro del tren, para que el tren pueda salir y dirigirse a su destino. El tren no esperaba a nadie, las puertas se cerraban, y no importa si el que estaba afuera era rico o era pobre o era importante o era un don nadie, de todas formas el tren salía. Y si una persona ve la escena desde afuera, entonces pensaría que el dueño del tren, que la persona que maneja y que controla todo lo que sucede con el tren, es esa persona que toca la campanita. Sin embargo, aquel que conoce un poco más y sabe cómo es que funcionan los trenes, entonces puede darse cuenta que ese hombre solo es un empleado, un peón que trabaja para la compañía de trenes, y él lo único que hace es tocar la campanita, pero de él no depende
que el tren salga o que el tren se quede o que el tren se espere un momento más o no. Hay alguien que le está dando órdenes y le está diciendo lo que tiene que hacer y le está diciendo cuándo tocar esa campana. Tampoco el tren depende del chofer que está manejando el tren. En verdad, hay alguien que es el dueño de toda la compañía de trenes y que traza las rutas y que dice cuándo el tren va a salir y cuándo el tren se va a detener. Cuando el tren va a salir es una orden que le llega directamente al que toca la campanita. Ese que está por encima de todos, ese que está por encima del que conduce el tren, ese que está por encima del que toca la campanita, es el dueño de la compañía. Él es el que manda, él es el que mandó construir tal vez las vías, él es el que al que le pertenece el tren y él es el que toma las decisiones de cuándo sale y cuándo no sale el tren. Dicen nuestros sabios, lo mismo pasa con Dios bendito. Los astros son los que nos dicen, los que nos dan pautas acerca de lo que va a pasar en el futuro, acerca de cómo es la personalidad de aquel que nació bajo cierta constelación, bajo cierto dominio de cierto signo zodiacal. Mas, sin embargo, los signos del zodiaco, los astros, los planetas, no son los que dictaminan lo que va a pasar. Si una persona nació cierto día de la semana bajo la influencia de cierto signo zodiacal, el signo zodiacal no es lo que determina que él va a ser de una manera o va a ser de otra manera. El signo zodiacal o la manera en la que están acomodadas las estrellas en el cielo no es lo que determina lo que va a pasar, sino que Dios bendito determina lo que va a pasar y por lo tanto acomoda las estrellas, acomoda los planetas de cierta forma. Y Dios bendito es el que le da a las estrellas y a los planetas la energía para que pase mediante ellos la energía a nuestro planeta y por lo tanto se vea reflejado el poder y la intensidad y las maravillas de la energía divina a través de ellos. Pero ellos por sí solos no tienen poder, no tienen fuerza, no se les puede atribuir un poder o una energía, porque eso precisamente es la idolatría. Y solo para cerrar esta idea me gustaría cerrarla con un versículo en el que está escrito Rojev Shamaim Baadeja. Hashem es el que Rojev, el que monta los cielos. Así como una persona monta sobre un caballo y él es el que lo controla y él es el que dirige al caballo y él es el que le dice al caballo si moverse a la derecha o a la izquierda, igualmente Dios bendito es el que monta el cielo, es el que monta el firmamento y el que toma las decisiones hacia dónde se va a acomodar cada estrella, cada planeta, para que de esa manera llegue cierta influencia, cierta energía hacia la tierra, hacia nosotros. Ojalá podamos entender este mensaje y sepamos que siempre el que está detrás de todo lo que sucede en este mundo es Dios bendito, quien es Hashem Ua Elohim. Dios es el Todopoderoso, es el que tiene la fuerza absoluta y la energía para hacer todo lo que pasa en el mundo.